Bienvenidos a la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá 2021. Hoy tenemos el placer de presentar la lectura de relatos cortos, los cuales fueron publicados en el 2020 por la editorial Mapalé en la antología titulada Relatos Entrecruzados y antologados por Ramón Sepúlveda. Hoy escucharemos a escritores que residen en diferentes provincias de Canadá, pero son originarios de países latinoamericanos. De Argentina está Diego Kramer, de México, Andrea Ávila, Ramón Fexas y Felipe Quetzalcoatl Quintanilla. De Cuba, Diana Rosa Pérez Castellanos y de Chile, Camila Reimers y Cristian Rosemary del Pedregal. Los autores leerán sus relatos uno seguido del otro, sin interrupciones, y ustedes que están sintonizando el evento pueden hacer comentarios en el chat. Muchas gracias y disfruten de esta velada literaria en Filibro, Canadá 2021. Ladrones de bicicletas. El lunes nos despertamos con la noticia de que la música gitana había sido prohibida por su rebeldía. El martes nos despertamos con la noticia de que la danza flamenca ya era ilegal por su exceso de sensualidad. El miércoles nos despertamos con la noticia de que la pintura antillesa había sido retirada de los museos por su exceso de verdad. El jueves por la mañana nos entristeció enterarnos de que los libros de poesía árabe serían destruidos por su insolencia. El viernes fue un día sombrío. Las películas del neorrealismo italiano ya eran solo cenizas. El sábado terminaron de demoler las esculturas de todo el mundo para construir con sus restos nuevos muros. El domingo 1.000 millones nos rebelamos, bailamos, bebimos, cogimos, pintamos con colores chillones, hablamos en lenguas prohibidas y como olvidamos las reglas más básicas de la vida en sociedad, robamos muchas bicicletas sin soltar ni una sola lágrima. El lunes siguiente nos encerraron y nos prometieron un castigo ejemplar. En nombre de la mayoría, dijeron. Primer día de clases. La proximidad de la separación, qué paradoja, ha causado ansiedad en ambas. La madre sufre por adelantado la nostalgia de no ver a la hija mientras esté estudiando, por no saber si la tratarán bien, si comerá su lunch. La hija enfrenta la novedad de la situación con sentimientos encontrados. Le asusta saber que ya no estará protegida por la dorada rutina y el amor de la familia. Pero al mismo tiempo le emociona pensar en las cosas que aprenderá. Mientras cada una está ocupada experimentando sus propios sentimientos, entretienen las lágrimas apurando las manos. La madre arma una pequeña mochila con cosas indispensables. Para la hija el tamaño de la maleta es inmenso. En ese preciso momento cabe ahí toda su vida y ese peso dobla su espalda. Aunque la madre se ofrece todo el tiempo a ayudar con la carga, para la hija es importante llevarla por sí misma. Después de todo son sus cosas, sus esperanzas y sus dudas. ¿Qué se debe llevar a la escuela cuando eres una niña grande? La nueva estudiante intenta meter en la bolsa un muñeco de felpa y un abrigo gigante. La mujer más experimentada toma con dulzura el abrigo y lo devuelve al closet. Pero no solo deja el conejito, sino que inserta secretamente una fotografía de ambas en un cuaderno de hojas inéditas, como los días por venir. ¿De cuántas maneras se puede llamar a una madre? Se le dice mamá, progenitora. Está también en muy cursi, autora de sus días. En algunas familias está bien llamarla por su nombre. Se lleva la palabra madre como un título profesional o nobiliario, o ambos. Señora fulana de tal, madre de. En cambio, hija como tal no tiene un sinónimo. Los hay para hijo, como vástago
o retoño. La palabra hija se lleva como un sustituto del nombre, como una etiqueta casi de propiedad. Fulanita, hija de. Por eso cuando se les ve juntas, tomadas de la mano, esperando un taxi, es innecesario decir que ahí van madre e hija. Quisiera mejor llamarlas por su nombre, fulana y fulanita, saliendo de la casa, con el corazón desentonado, de camino a su destino, los rostros volteando en direcciones opuestas para que la otra no vea las gotas de amor que ruedan por sus mejillas. La madre lleva su pequeña mochila. La hija arrastra la enorme maleta. El auto no es el único vehículo que tomarán para llegar al lugar donde se dirigen. Esta vez no es suficiente ir por tierra. Esta vez habrá que tomar un avión y otro auto para que la madre acompañe una vez más a la hija ante las puertas de esa institución. La deje ahí, hablando un idioma que ella no entiende, y vuelva sobre sus pasos, aterrada de que no le alcance la vida para verla otra vez en este mundo. Caliente, caliente, por Ramón Fexas. Para su segunda visita a Canadá, a finales de enero de 1990, mi hijo tenía poco más de 3 años. Ahora llegaba para quedarse y no solo a pasar unas vacaciones veraniegas, como en aquella ocasión cuando recorrimos los sitios más conocidos del corredor turístico Niágara-Quebec. El verano había sido mansamente caluroso, pero ahora era un frío, intenso y despiadado enero el que recibió a Miguel. Tan solo atravesando las puertas de salida del aeropuerto de Mirabel, su reacción inesperada nos sorprendió, pues él, que era poco dado al llanto, se soltó llorando, no sabiendo qué otra cosa hacer ante el malestar que le provocaba ese viento helado que le entumecía hasta el dolor sus finas manos. No tardó mucho Miguel en adaptarse al clima canadiense, ni a los, para nosotros entonces, extraños rituales, como el retirarse el calzado al entrar a las casas, o el truco para que los niños no extravíen sus guantes al hacer que estos pendan de un cordel que va por el interior de una manga a la otra del abrigo. Le tomó menos de un año a Miguel para convertirse en aguerrido y curtido canadiense. Lejos quedaba la pregunta que nos había hecho al poco tiempo de llegar. ¿Por qué aquí la gente no sabe hablar? Fue hacia finales de nuestro segundo invierno que sucedió. Un anodino sábado de compras, al regresar cansados y cargados de bolsas a la casa. Tras desempacar y acomodar las cosas, me fui con Miguel a ver un rato la tele, dejando que Eugenia preparase la cena. Todavía no ponía a calentar nada, cuando inquieta me pidió que me asomase a la cocina, preguntándome si no olía quemado. Me costó un poco de tiempo para también percibir un tenue olor. La alarma de incendio, tan proclive a desencadenarse al menor humo, se mantenía obstinadamente muda, lo que nos tranquilizaba un poco, pero no ayudaba a despejar la incógnita. Procediendo por eliminación, desconecté la calefacción central y bajé la temperatura de los termostatos. Pasados unos minutos, el olor no disminuía. Por el contrario, se hizo más intenso. Revisamos los enchufes eléctricos y palpamos sin resultado positivo las paredes, a ver si detectábamos zonas calientes. Llevábamos más de una hora buscando infructuosamente, y ante el temor de que mientras más tiempo pasara, las consecuencias pudieran ser peores, llamamos a los bomberos. Llegaron
En unos cuantos minutos, 8 fornidos e imponentes bomberos, bien equipados, en sus pesados uniformes, inspeccionaron a fondo los 3 pisos de la casa sin hallar nada. Preguntaron si habíamos quemado azúcar. No. Ellos también lo olían. No era nuestra imaginación. Pero dado que todo parecía en orden y las alarmas en buen funcionamiento, nos anunciaron, a desesperación nuestra, que se marchaban. Fue entonces que uno de ellos descubrió, alzando la vista, un calcetín de Miguel, que al descalzarse acabó posándose en una de las bombillas de la lámpara del comedor y había estado consumiéndose lentamente. Tierra, trágame. Lucas, ella, la muerte y Dios. Era invierno y Lucas pensó que era un tiempo bueno para morir, que el frío ofrecía cierta elegancia solemne a la rutina funeraria. Las losas, resguardadas de la luz amarilla y chirriante del sol, lucían su blanco similar al de la luna. El cementerio, como el cielo de la noche, magnificaba la muerte convirtiendo los destinos individuales en partículas extraviadas en un universo insondable, en cadáveres. Ella no le había sido una persona querida, por eso podía sentirse a gusto junto a su tumba, despidiéndola sin dolor, transfigurando la pérdida en un encuentro consigo mismo. La soledad de la ceremonia le permitió olvidar las connotaciones sentimentales de la enfermedad y la muerte. Solo 4 sepultureros ocupados en acomodar las sogas de manera que el ataúd no reventara contra el fondo del mármol interrumpían con su faena el silencio del momento, sin llantos ni desvanecimientos. Cuando los 4 hombres dieron por terminado su trabajo y se marcharon, cuando la tumba estuvo cerrada para la eternidad, Lucas cumplió la única promesa que le había hecho a ella, rezó el Padre Nuestro. Aunque él no creía en el milagro de la oración, y al articular las palabras se sentía ridículo repitiendo aquellas frases fútiles que en cientos de años no habían encontrado una justificación lógica de la vida y la muerte, porque a fin de cuentas la mente es racional, y un Dios que realmente amara a los hombres tendría que ser más accesible. Quería pagar su deuda con ella, y mediante este acto simbólico redimirse de todas las obligaciones espirituales, aún de las ateas, para con la humanidad. Caminó despacio entre las tumbas, respiró el perfume de las flores mezclado con el aire corrupto por el hedor de la carne y los huesos en descomposición, con el rastro de las ratas en sus guaridas. Su olfato registraba en la memoria el olor de la muerte. Todos los olores que recordaba retrocedían ante el empuje de este, el olor de los perfumes caros, de la carne fresca de mujer joven, del vino, de los amaneceres impregnados de aroma de café, de las exóticas especias que ennoblecían las cenas de placer, del pelo de su madre recién lavado. Todo menos el olor de ella, de su piel bañada siempre por un sudor ácido de carne enferma, de las sábanas sin cambiar, del polvo húmedo sobre los muebles ajados, de la madera podrida de las ventanas, del suelo anegado en la mugre del tiempo, del agua estancada filtrando por las rendijas del techo. Ese brebaje de vaos era lo que marcaba su presencia donde quiera que ella estuviera. En la memoria de Lucas quedó enlazado ineludiblemente al olor de la muerte. El día de la muerte de ella, Lucas, por primera vez en su vida, tuvo la certeza de la existencia de Dios y reconoció su aliento en la peste del cementerio. Hablando de tacos en Canadá, la taquería más sublime que jamás haya existido en Canadá se materializó en la ciudad de London, Ontario, allá por el 2012. Suena inverosímil decirlo, uno juraría que tal cosa solamente se podría dar en Toronto o Montreal. Y sí, en Montreal puedes darte el gusto de ir a Roi de Taco, probar unos buenos tacos que te trae un chilango muy amable y pasearte después por la tiendita para llevarte tus latas de nopales, tu queso Oaxaca. Puedes ir al viejo Montreal y disfrutar de una noche auténtica con mariachis a la luz de candelabro.
al downtown de Toronto a degustar un taco mexicano hipster con kombucha para amarrar, a Leamington y convivir con los compas que trabajan en las tomateras. Pero para tacos, lo que se dice tacos, el lugar más mágico y alucinante en la historia de Canadá, llegó a existir en la aburrida ciudad de London, sobre Wellington Street, un poquito más allá de las vías del tren, por donde paseaban y siguen paseando los indigentes de la ciudad. Era un huacalito, una caja de zapatos con paredes amarillas, que por un momento tan breve llevó, y a toda honra, el nombre de Tacos El Enano. Al entrar, lo primero que notabas era la televisión en la esquina montada casi hasta el techo, siempre proyectando y sin falta película del Santo o Cantinflas. Detrás del mostrador, siempre el mismo creador, la misma entidad cósmica. Llegando a los 60s, moreno, con diente de oro, melena atada en una cola. Don Juan el Enano tenía la pinta de un viejo jugador de fútbol, el zen de un exboxeador, el carisma de un bailarín. El chiste es que Don Juan, me comentaba él, había venido a parar a London desde el mero Hidalgo, porque la hija se le casó con un canadiense, y su yerno era precisamente quien le había ayudado a montar el restaurante. Y bueno, los tacos, qué sazón, de lengua, suadero, carnitas, de al pastor con su trompo y la piña, tortillas coquetonas remojadas en aceite, cubetas de cebolla y cilantros y limones, 4 tipos de salsa, todo al alcance y gusto del comensal. Como era pobre, iba por mis 2 tacos semanales que costaban en ese entonces $2.50 cada uno, pero como venían bien surtidos y con doble tortilla, se convertían en 4, ¿ves? O sea que te echabas tu tremendo banquete por $6 más 2 de propina. Y así fui tan feliz un tiempo, a pesar de tantas broncas que tú ya sabes. Hasta que un día llegué y me encuentro leyendo un aviso que habría pegado un burócrata de la Ciudad de los Bosques, que el establecimiento se cerraba por no haber acatado las reglas o condiciones requeridas por la Ciudad de London. Luego supe cómo estuvo la cosa, que el yerno simplemente ya había invertido mucho en el negocio, y con todo eso el lugar aún no contaba con un sistema lo suficiente adecuado de ventilación. Gracias. Entre el Licancabur y el Quimal. Antes de partir me lo habían advertido. Si vas una vez, siempre vas a desear volver. De naturaleza rebelde, no hice caso al augurio y llegué a mi destino en un bus que me llevó de Calama a San Pedro de Atacama. Sorprendida al ver que la calle principal no estaba pavimentada. Empecé a recorrer sus veredas de tierra de inmediato, cruzando de una acera a otra para evitar un chaparrón, cuando alguien, sin avisar, agua va, rociaba la entrada de una tienda para calmar la polvareda. Entre tejidos de lana, llama y vicuña, helados artesanales y joyas hechas a mano, me sorprendió ver una librería ofreciendo libros publicados en la localidad. Cuando pregunté dónde se encontraba la editorial, me respondieron que cerquita, podía tomar un taxi y llegar en 15 minutos. Como buena amante de los libros, no pude resistir la tentación y partí a la calle Volcán Láscar para encontrarme con Ediciones del Desierto. Una vez instalada en el jardín, donde los visitantes podíamos hojear los libros que nos llamaban la atención, mientras la hija del dueño jugaba con sus muñecas y yo desgustaba un sabroso café, aprendí que estábamos entre los cerros Licancabur y Quimal. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo sucedió una historia de amor entre 2 jóvenes que llevaban esos nombres. Ellos
pasaban cada tarde sentados al borde del Sarar para jurarse amor eterno mientras veían la puesta de sol. Como en toda leyenda que se respete, apareció Lascar, el malo de la película, que al no poder aspirar al amor de Kemal, creó discordia. Y fue así como nacieron estos cerros condenados a verse, pero imposibilitados de tocarse. Sin embargo, 2 veces al año, en febrero y agosto, los amantes vuelven a encontrarse cuando la sombra del Licancabur acaricia a su amada Kemal. Por su parte, el volcán Lascar escupe fuego y humo, logrando así asustar a los lugareños. Yo quedé atrapada entre todos ellos. Sé que debo regresar a la calle Volcán Lascar, pues me enamoré de la librería más alejada del planeta y no voy a descansar hasta volver a sentarme en el banco de piedra donde los lectores podemos disfrutar los libros que allí tienen. Un ataque de fin. Lamentablemente su padre falleció de un ataque de fin, pronunció enfático el médico cuántico a sabiendas de que decía algo difícil de aceptar. Adam Longer lo observó perplejo. ¿Acaso no funcionó el tratamiento de alfaterapia, doctor? Mire, señor Longer, lo enfrentó con una mirada de desdén. Recién en el año 2090 se comenzó a experimentar con alfaterapia en delfines, ballenas, elefantes y perros, y mucho antes de iniciar el tratamiento con su padre, usted bien sabía que la glándula pineal de los humanos aún no ha podido ser abierta. Miles de años de calcificación del tercer ojo no pueden ser borrados de un plumazo. Hable con cualquier óptico cuántico y se lo confirmará. Sí, pero usted me dijo que con la alfaterapia ya se había logrado inmortalizar a más de 100 pacientes durante los últimos 2 años. El doctor Gone se impacientó. ¿Qué son apenas 2 años en la vida de la humanidad? Como sabrá, según un reciente reporte de la revista Bienestar Cuántico, el promedio de expectativa de vida en América del Sur es de 500 años. Nada despreciable, como ve. Por desgracia, aún estamos sufriendo los efectos del programa de disminución de la población implementado a principios del siglo pasado por Bill Gates y el Club Bilderberg. Además, ¿acaso ha olvidado la gran crisis de 2055? La casi totalidad de Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica y México emigró a América del Sur, y las plagas de insectos y nuevas especies de voraces animales diezmaron a aquellos pocos tosudos que insistieron en quedarse en el norte de nuestro continente. Como también sabrá, los tsunamis y el decenio de las lluvias sin fin acabaron también con los habitantes de Centroamérica y el Caribe. Adam Longer hizo amago de interrumpirlo, pero Gone parecía más un conferencista que un médico que da el pésame al familiar de un paciente. Es importante que comprenda que la alfaterapia es todavía nueva y que hasta ahora hemos logrado inmortalizar apenas a unas 1000 personas. Su padre no fue la única baja que tuvimos. Esta vez, a Longer le pareció que Gone hablaba más como un militar o un estadístico que como médico. Durante el último mes hemos perdido también a 7 pacientes, la mayoría de ellos 100 o 150 años menores que su padre. Gone pareció recobrar un poco la postura propia de un científico. Como sabe, la nuestra es la mejor clínica cuántica de los Estados Unidos de América del Sur, y es importante que sepa que hicimos todos los esfuerzos posibles. Lamento muchísimo el deceso de su padre, señor Longer, insistió Gone, pero no nos culpe por ello. Sea razonable. Y respiró hondo antes de pronunciar su última frase. Incluso en los albores del siglo XXII, Dios aún parece más poderoso que nosotros. Aprovechando el breve silencio del facultativo,
y con evidente desánimo, Adam Longer replicó: lo que me cuesta creer es que, habiendo hoy una cura definitiva para todo tipo de cánceres, no hayan podido encontrar nada para combatir un ataque de fin. Muchas gracias, Diego, Andrea, Ramón, Diana, Felipe, Camila y Cristian por compartir sus relatos. Y gracias a todos los que han asistido a la lectura. Los esperamos en otros eventos de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Hasta pronto.